Muy buenos días, señores. Hoy aquí en Misiones Salesianas Transformando Futuros traemos un programa donde la infancia en situación más vulnerable es la protagonista, junto al trabajo que realizan los misioneros salesianos. Hemos estado en Sierra Leona, pero hoy nos vamos a ir hasta América, en concreto a la República Dominicana, para conocer la realidad de los canillitas, los niños y las niñas que trabajan en las calles para ayudar a sus familias a sobrevivir. La propuesta de Misiones Salesianas tiene como protagonista a Edwin, Cristóbal, Moisés, Aquiles, Kiorani y Abril, que viven en barrios pobres de Santo Domingo y que trabajan vendiendo fruta, limpiando zapatos o coches. Como ellos, más de 160 millones de niños y niñas son víctimas del trabajo y de la explotación infantil, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Y de estos, 79 millones sufre explotación infantil, esclavitud, son víctimas de trata, de matrimonios forzosos o de reclutamiento para conflictos armados. Los misioneros salesianos se enfrentan a esta realidad de los menores obligados a trabajar en muchos de los lugares en los que están. Para ello cuentan con espacios de acogida donde reciben educación y donde encuentran un hogar, un lugar donde sentirse seguros y tener familia. Para hablar de todo ello nos acompaña hoy Ana Muñoz, ella es la portavoz de Misiones Salesianas. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo vamos a ver hoy canillitas? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este documental? Bueno, pues una realidad muy dura. Como hemos estado viendo, de esos 166 millones de niños que están sufriendo este trabajo infantil, como has recordado antes, y la verdad es que normalmente son niños que trabajan y hacen las tareas domésticas, que les vemos en los campos, y bueno, pues que no pueden recibir educación, no pueden ir a la escuela, no tienen ese momento de infancia que deberían tener y deberían vivir en ese momento. Las cifras son llamativas, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la causa que hace que esos niños, esas niñas estén trabajando en lugar de jugar o de tener una vida de niño, ¿no? Bueno, pues las causas son muchas, nunca estos problemas complicados tienen una sola causa. Por un lado, pues son niños que vienen de familias desestructuradas, que a lo mejor son niños que han quedado huérfanos, niños que no tienen madre, que no tienen padre, que les cuidan su familia extensa. Eso por un lado. Por otro lado, siempre está de fondo la pobreza. Siempre tenemos de fondo el que son niños y niñas que viven en situaciones pues muy vulnerables, en situaciones incluso de riesgo social en muchos casos. Niños que no pueden ir a la escuela, porque también está demostrado, ¿no?, que los niños que van a la escuela pues, van a realizar todas estas tareas muchísimo más tarde. Y además son niños que son utilizados como manos de obra barata. Los niños siempre piden menos, conocen menos sus derechos, con lo cual también es una mano de obra silenciosa. Bueno, pues vamos a verlo. Gracias, Ana, por habernos acercado un poquito esta realidad del trabajo infantil. Ahora os vamos a dejar con este documental, Canillitas, y después seguimos aquí comentando con Ana y con el misionero salesiano Juan Linares, que se encuentra en República Dominicana, todo lo que ocurre, la realidad que hay. Ese tipo me agarró a Pollo y a Moisés. Cristóbal. Edwin. Moisés. Lo que quería quitar los cuartos. Y viene él con su puñal. Uno le entró botellazo y yo agarré un tubo por la costilla, pam, 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 que dejó de joderme. Yo voy para allá y ya no me jode ninguno. Comandante, para su conocimiento del módulo R11 superior, me dirijo a la Fiscalía de La Ciénega. Un barrio común y corriente, igual que todos los demás. Hay gente buena, hay chicos malos. De vez en cuando hay cabezones que se salen de su tieto y uno tiene que tratar de someterlo a la ley. Yo trabajo para ayudar a mi familia y a mi mamá. Un pollo por mí de esa camisa. Pero y el pin. No la voy a dejar aquí, ¿no? Cuando tenía 9 años.
Algunos me daban 15, 20 y 25. Lo daba a mi mamá y el otro le daba a mi abuela. Si yo no tengo a veces y no tengo cuarto, yo le digo a mi mamá que me dé 10 y compro líquido. Cuando yo era chiquito, a mí me gustaba estar siempre con mi abuela, porque mi mamá me daba demasiado duro. Ella siempre discutía con mi abuela, porque a mi abuela nunca le gustaba que ella me diera golpe. Y no sé qué pasó con mi mamá y mi papá, y discutieron, se separaron. Y me quedé viviendo con mi mamá y mis 3 hermanos. Mi mamá tiene un colmadito y vende chitos en la silla. Mi mamá se quedaba teniendo un negocio, o si no mi hermana, yo me iba agachado de mi mamá y cuando yo llegaba mi mamá me daba golpes, porque no le gustaba que yo limpie botas, porque me podían hacer algo malo, me podían atracar o darme golpes. Mi mamá y mi papá peleaban mucho. Peleaba yo también desde chiquito, desde los 10 años. Yo iba a limpiar y me iba creciendo. Me iba lejos y más para allá. Y después me fui para el malecón con Edwin y Monse. Papá. Bueno, patrón. Papá, vamos parados, vamos a limpiar. Patrón, usted sepa. Usted sigue corriendo y me deja los zapatos. Y yo soy Olin. Yo fui a limpiar zapatos con Cristóbal y Edwin. Ahí había una gente, unos chamaquitos, con pistola y bolita y con cuchillo larguísimo. Un día yo estaba limpiando y un amigo mío, como que tenía algo conmigo, mandó a otro y me quitaron lo que yo tenía. Y yo tenía 1000 pesos en menudo y él me lo quitó. Un día estaba atracando por el destacamento y lo agarraron y lo mataron. Tenía 15 años. Oh, claro que me da miedo. ¿Por qué? Oh, que me maten. Yo me llamo Kiraini, tengo 12 años. Yo vivía con mi papá y mi mamá cuando estaba chiquita. Ellos se dejaban hace mucho ya. Mi papá está casado con otro y mi mamá con otro. Ahora yo vivo con mi abuelo y mi abuela. Mi abuela, mi abuelo, yo, mi prima, mi hermana y mi tía y mi prima. Uno de los motivos por los cuales las niñas trabajan es la desintegración familiar. Son niñas parentalizadas, es decir, asumen responsabilidades de adultos en sus hogares. Yo atiendo a mi primita, a la que tiene 3 años, ayudo a mi tía a hacer los mandados. Yo arreglo la cama, recojo la apocentro, barro, trapeo y arreglo el cuarto a mi abuela y friego. En las casas hay unas carencias increíbles. Ve que en la calle se ven expuestos a muchísimas cosas. Hay drogas, hay violencia, hay hasta prostitución. ¡Vendo plátano, señor! ¡Vendo plátano! Yo estaba vendiendo plátano con mi papá. Él me dice que da mucho y yo no sé qué la tengo. No son conscientes de que es una violación a su derecho, a su ser niño, el estar trabajando en la calle. Ellos lo ven como algo muy bueno porque están contribuyendo con su familia. ¿Dónde tienen que estar los niños? Trabajando. ¿No tienen que estar en la escuela y jugando? Cuando yo nací, mi mamá estaba presa. Yo lo he visto. ¿Lo que quiere?
No, porque él tiene muchos hijos, pero él no es bueno con ninguno de sus hijos. Yo puedo conseguir 600, 700, así. Hay días que no conseguimos nada porque llueve y no vienen los coches. Y me gusta trabajar porque nosotros somos pobres y ninguna tenemos papá. Entonces mi mamá nos ha criado sola, nosotras 4. Amén. Yo soy la doña El Calguá, la mamá de Abril. Ella me ayuda. Y yo hago esto para buscarme el pan, para sobrevivir con mis hijas. En República Dominicana las cifras son astronómicas. Estamos hablando de más de 340.000 niños y niñas que siguen en este mundo del trabajo infantil. Pero, por ejemplo, una niña que esté en un colmado, por medio hay alcohol. El alcohol es una de las bombas de tiempo más para el abuso, para el maltrato, para la violación. O sea, el trabajo infantil hay que eliminarlo, porque lo que estamos promoviéndole y entrando en una dinámica de dañar toda la vida del niño en todos los aspectos. Mira, te dejo 5. Dame 15 ya, dame 15 ya. ¿No queda cuánto? 5. Yo te lo pago ahorita, tu 25. No, para que no discutas, toma. Que no, mi loco. Cógelo, tú sabes. Es que para que no discutas con él, van a estar discutiendo después, No toma. importa, la familia mía. Uy, cógelo, toma. Ven, tú me dejas esos 5 de Facebook. Bueno, señor. Muchos de ellos se inscriben en la escuela, pero la deserción suele ser muy grande, porque al no tener las condiciones para aprender a estudiar y encima el trabajo en la calle, eso los va formando como malos estudiantes, tienden a repetir. Claro, también está lo triste, cuando algunos no llegan, cuando se quedan en el camino. Cuando estábamos grabando, el lugar donde estábamos, mataron a uno de los muchachos, un niño que yo conocí. Él estaba ahí y entonces vino esa bala, parece que de allá, no se sabe, y se le pegó ahí. ¿Y qué pasó? Se murió. Oh, yo le digo a Dios que me cuide, que me proteja y que si yo no hago nada, que me lleve a mi casa a salvo. Señor Jesús, en este día que usted está, en esta hora, yo te pido que usted me acompañe, que me salve, que me cuide, me proteja, que yo llegue a mi casa sano y salvo, en que sea no haga nada, que me llegue alegre. Amén. Siempre tuve inquietud en mi vida de un día dedicarme a trabajar con la niñez más pobre, y como precisamente estos niños que salían de nuestros barrios y eran parte de nuestro entorno nos gritaban, dijimos, vamos entonces a hacer realidad ese sueño. Y entonces surgió que es esta iniciativa del padre Juan Linares. Vamos a dedicarnos a los muchachos que trabajan en la calle. Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos nuevamente, ¿qué tal? Entonces ahí nace esta etapa de búsqueda, de encuentro, que es la más emocionante de todas. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo limpian? A 25. ¿A 25? ¿Tú quieres participar en el proyecto Canillita? Mira, me llamo Juan Carlos Román. Estos niños nunca olvidan el nombre del educador con quien se encontraron por primera vez. Su nombre ha quedado grabado, diríamos, para siempre. Carmen, y ella me escribió, me dijo si quería ir a Canillita y yo le dije que sí. Él me apuntó en Canillita fue
un educador que se llama Puma. Su nombre es José Luis, le dicen Puma. Preguntamos, ¿tú siempre estás por aquí, estás en otro lugar? Luego el contacto con la familia para tener el permiso, la autorización de poder trabajar con ellos. A su grupo, cada quien a su grupo. Yo subí de nuevo allá. Luego de esto iniciamos la etapa de acogida. Somos como una familia, somos amigos, vamos a vivir juntos. El que me escucha que aplauda una vez. El que me escucha que aplauda 2 veces. El que me escucha baja la mano y hace silencio. Era el momento de saber quién era, qué situación tenía, qué niveles escolares, dónde vivía. Por eso cuando vienen acá al centro se les enseña el lado bueno de la escuela. Y vamos a ver las diferentes variedades de organizadores. También tienen. Lo que tratamos en Canillita es cómo encauzar y que los muchachos descubran su potencial, porque lo tienen, todos lo tienen. En el proyecto Canillita te ayuda mucho. Estoy conociendo mucha vaina, no conocía. Al principio todo muy bien porque hay mucho juego, pero luego que ya se saben la dinámica, entonces empiezan a faltar porque se van a lo del trabajo. Hasta el punto de que ya le permitíamos que fuera con la limpiabota. Ok, tú te vas después. Porque para nosotros es importante ir restando tiempo. Tú pones Juan así, a lo largo. Entonces se van aumentando más las horas en el centro y la escuela y disminuyendo las horas en la calle, hasta que llega un punto que lo van dejando. Y finalmente dijimos, una vez que lo hemos integrado a lo que le corresponde, vamos ahora a ver qué programa de capacitación, de destrezas, de todo lo demás le podemos ofrecer. En la línea del desarrollo, sobre todo dijimos, oye, vamos a trabajar en lo que es la experiencia profesional. Una vez yo entré la primera vez a ver lo que hacía el grupo Don Bosco, mi corazón se abrió completamente, porque es un milagro. Es transformar a un niño de la calle en un ser humano con principios, con valores, que el día de mañana se convierte en un profesional, no solamente un profesional, sino un extraordinario profesional. Tanto así que mucha de la gente que trabaja en las empresas, cuando te dicen viene de Don Bosco, son los primeros seleccionados. Es una carta, es como si estudiaran en Harvard, como si vinieran de la mejor universidad. Todos los muchachos que vienen con el sello Don Bosco es una garantía de excelencia. Rescatar a esos jóvenes que muchas veces no tienen más alternativas que la calle, que la droga, que la violencia, convertirlos en seres humanos sensibles, grandes padres, grandes ciudadanos. Eso no hay dinero que lo pueda pagar. Hoy tenemos en nuestro país empresarios, hombres de negocios, que fueron canillitas, que eran niños de la calle. Introducidos en este proceso de formación, hoy son buenos cristianos y honrados ciudadanos. De venir a trabajar en la calle, limpiando zapatos, vendiendo pambolitas. Por la gracia de Dios encontramos el proyecto Canillita que nos abrió la puerta. Tengo un MBA, trabajo de gerente de ventas de una compañía importadora, gerente de ventas. Y el mejor regalo, una familia, 18 años de casado. Cada abrazo que hoy he recibido ha sido una emoción, porque detrás hay muchas historias. Mi mayor orgullo son precisamente estos muchachos, que yo siempre los consideraré como el motivo de mi alegría en la vida. ¡Riquití, riquití! ¡Pam, pam! ¡Riquití, riquití! ¡Pam, pam! ¡Pa, pararapa! ¡Pam, pam! ¡Pa, pararapa! ¡Pam, pam! ¡Perfecto! Nuestra experiencia con muchachos y muchachas con Don Bosco fue muy significativa en la redacción de la nueva ley de la niñez y también por la participación del organismo rector del CONANI. Saludando a ustedes. Saludos. Una de las cosas que a mí me gusta es que empiezan a ser niños de nuevo, que ya corren, que ya juegan,
Ya se está haciendo el trabajo. Porque eso hay que recuperar su conciencia de ser niño nuevamente. En Cariñita yo juego, a hacerle tareas, me enseñan a escribir, a leer, a contar. Canillita es un lugar muy preferido para mí, que ahí yo aprendo mucha vaina. Mira, yo no sabía leer y aprendí a leer. Mi vida cambió de que yo entré a Canillita, te ayudan mucho, te enseñan a leer, a escribir y a ser buena persona. Me encanta la matemática. El trabajo salesiano y efectivamente cambia, transforma. Es eficaz, eficiente y efectivo, y es de impacto. Quiero ser odontóloga porque me gusta hacer las cosas de los dientes, eso es bonito. ¿El hotel? ¿En tercera o en segunda? Mi vaina es ser basquetbolista y ser cantante, eso es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ser alguien en la vida. Me gustaría ser artista y doctor. O doctor y abogado. Por si acaso mi mamá se enferma y por si acaso si le mandan una demanda a mi mamá. Son cosas que uno se emociona, porque no solamente se superaron, sino que quieren ayudar. Ante tantas cosas negativas, el que, aunque sea uno solo, llegue, eso cambia muchísimo. Dentro de cada niño hay algo bueno. Entonces, a ese algo bueno es que queremos llegar. Bueno, ya de vuelta con el documental Canillitas de Misiones Salesianas, hemos puesto rostro al trabajo infantil y hemos visto cuál es la respuesta salesiana a esta realidad. Hemos podido ver la labor de Misiones Salesianas en la República Dominicana, pero aprovechando que tengo conmigo aquí a Ana Muñoz, que es la portavoz de la organización, quiero preguntarla en qué otros lugares os enfrentáis a esta realidad y algún ejemplo concreto que te haya llamado la atención, Ana. Bueno, pues desgraciadamente tenemos que decir que son muchos lugares en los que los misioneros salesianos se enfrentan cada día a esta realidad, ¿no?, del trabajo infantil, todos muy
probablemente tengamos en nuestra memoria o en nuestra retina esos niños trabajando con ladrillos en la India o en fábricas textiles haciendo balones, ¿no? Pero bueno, quizá una de las peores formas de trabajo infantil es el reclutamiento forzoso, que esto está ocurriendo todavía hoy, ¿no? De muchos niños y niñas que son obligados a enrolarse en el ejército o en servicios paramilitares y estar luchando, ¿no? En la guerra, en vez de estar con el lápiz, estar con un fusil, ¿no? Eso pasa en República Democrática del Congo, pasa también en Angola en los momentos de la guerra, en Costa de Marfil, en Sudán ahora mismo, ¿no? Y quizá otros de los temas quizá que no tengamos, ¿no?, tan en nuestra retina son el trabajo de los niños talibé en Senegal, por ejemplo, donde son niños que son enviados a escuelas coránicas a estudiar y allí los marabú, en vez de estudiar y de enseñarles, pues se dedican a explotarlos, ¿no? Y están mendigando durante todo el día por las calles. Y luego un especial hincapié también al trabajo infantil de las niñas, ¿no?, que también tiene su peculiaridad, y por ejemplo en toda el África subsahariana, en Togo, en Benín, en Costa de Marfil, nos encontramos este caso de las niñas Bon, que son niñas que son vendidas bueno, pues para hacer trabajo doméstico, ¿no? Y en muchos casos por menos de 5 euros se puede comprar una niña para que haga todas estas labores domésticas. Qué tremendo, Ana, lo que nos estás contando. Ponías ejemplos de otros puntos del país, del mundo, pero ahora vamos a viajar en concreto a República Dominicana, donde está ya el padre salesiano Juan Linares. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, bien, y vosotros, ¿cómo estáis? Lo primero que nos gustaría conocer, ¿cómo nació el proyecto Canillitas? ¿Cómo hemos visto el documental? Mira, en República Dominicana, cuando yo llegué, había una población de 500.000 de niños trabajadores. Y eso ya de por sí pues impresiona a cualquiera que se entera. Entonces, luego experimenté que por las calles había una serie de niños con pregones, vendiendo periódicos, vendiendo fruta, limpiando zapatos, y el carisma salesiano, ante unos gritos de este estilo, no se podía quedar con los brazos cruzados. Yo trabajaba en un centro juvenil donde estábamos con los jóvenes asumiendo compromisos hacia una sociedad, con un voluntariado, con experiencias, y dijimos, mira, se nos presenta la oportunidad de hacer un proyecto no de una semana, de por vida, para trabajar por los niños trabajadores de la calle de Santo Domingo. Así nació el proyecto. ¿Y cómo fue ese primer contacto con esos canillitas allí en Santo Domingo? Bueno, salimos a las calles, ¿verdad?, y experimentamos esa realidad tan dura de estos niños. Pero dijimos, no podemos comenzar a trabajar así como con buenas intenciones. Y sucedió que había 2 jóvenes en el centro juvenil que estaban estudiando sociología en la universidad y tenían que hacer la tesis de grado. Y les propusimos hacer un estudio de la realidad del niño trabajador en Santo Domingo. Efectivamente se hizo toda una muestra, comprobamos las variables que aparecían en ese informe y estos fueron los elementos que nos dieron pie para montar un proyecto organizado, con sistema, con etapas, con proceso. Por lo tanto, dijimos, hay que hacerlo con sensibilidad y al mismo tiempo con profesionalidad. Entonces, teniendo ya este esquema, comenzamos a trabajar. Padre Juan, en ese documental se menciona que llevan casi 40 años acompañando a los niños, a las niñas y a los jóvenes en una situación así. ¿Qué cambios observa durante todo este tiempo que ha pasado ahí en República Dominicana? Bueno, afortunadamente estamos comprobando por estadística que han disminuido de manera muy significativa el número de niños trabajadores. Y efectivamente estamos por erradicar el trabajo infantil. Se ha logrado también una sensibilización mayor en la ciudadanía, en la sociedad, porque hemos de considerar que esto es un problema de todos. Hemos tenido también una incidencia, diríamos, política o sociopolítica en cuanto a las leyes. Incluso, fíjate, este último año el presidente de la Nación nombró un comité para estudiar esta realidad del niño y las respuestas que se estaban dando. Y me eligieron para ser parte de esa comisión y he tenido, por lo tanto, la oportunidad de analizar nuevamente cómo estamos funcionando en vista de dar respuestas de mejor calidad. Y después de esa evolución, ¿cuáles son los principales obstáculos que se están encontrando ahora y que existen hoy para erradicar ese trabajo infantil allí en República Dominicana? Tú sabes que para erradicar estos problemas hay que ir a las causas, porque si no son paños de agua tibia y no solucionan. El gran problema es la pobreza, ¿verdad?, que existe. Además, el gran problema es también las familias pobres desestructuradas.
donde los adultos no trabajan y por lo tanto no tienen ingresos económicos. Y la causa mayor es que no hay por parte de los gobiernos la inversión suficiente para erradicar este trabajo juvenil, a través de las instituciones que por vocación ofrecemos nuestra respuesta a este tipo de niños. Pero creo que efectivamente estamos dando pasos positivos, al menos por parte nuestra, sobre todo tratando de que la verdadera respuesta tenga calidad, como decía antes. ¿Y de qué manera este programa Canillitas con Don Bosco aborda el hecho de que esos menores muchas veces trabajan para ayudar a esas familias? ¿Cómo se trabaja también con esas familias? A sus familias, efectivamente, fíjate, nosotros entonces del proyecto dijimos los destinatarios son los niños y su familia, no solo el niño, sino su familia, precisamente porque nos dimos cuenta que si no cambiaba la familia, el niño tenía que seguir, ¿verdad?, en este sentido. Tuvimos la oportunidad con la OIT de organizar una serie de planes y pudimos capacitar a 1.200 madres de estos niños en camareras de piso, cuidado de ancianos, centros de belleza, de cocina. Y efectivamente era una manera de que trabaje el adulto, el niño se vea liberado y por lo tanto pueda ir a la escuela. Es decir, los programas educativos hacia la familia son fundamentales para tener el mismo lenguaje con el niño cuando le invitamos a que se desarrolle como tal. Y luego programas directamente con la familia para que ellos sean los que verdaderamente trabajan y no los niños. Padre Juan, en ese documental se habla de defensa de la infancia y también de los riesgos que corren esos menores en la calle, pero ¿de qué riesgos estamos hablando? Bueno, saben que las calles, al menos por aquí, son muy agresivas y los niños son agredidos, tienen maltrato, insultos, amenazas. La calle además es una calle desestructurada y los niños en su personalidad se forman desestructuradamente, con el peligro de ser luego personas sin equilibrio, sin sensatez. Está existiendo también el problema de las drogas, que cada vez están utilizando más a estos niños como transportadores de estas otras drogas, y los riesgos de enfermedad del niño, ¿verdad? Porque entonces está sujeto a ambientes que fácilmente se contagian en la piel, en toda su realidad. Estos son algunos de los grandes problemas, ¿verdad?, que queríamos evitar en defensa de estos niños. Y mirando al futuro, ¿qué esperanzas tienen los niños y las niñas que están participando en ese programa y para los que aún están en situación de trabajo infantil? Sí, miren, nosotros 40 años nos ha demostrado que es posible, ¿verdad? Y por lo tanto tenemos una pedagogía que verdaderamente responde a este tipo de niños. Ha crecido también la solidaridad, que va muy de acorde, ¿verdad?, para nosotros poder, ¿verdad?, en este sentido encontrar, ¿verdad?, ayuda. Y nuestro reto, como he venido diciendo durante el programa, es ver en qué medida tenemos profesionales más preparados, centros mejor equipados, en vista de dar una respuesta por etapas. Las primeras etapas van a ser de tipo terapéutico para borrar y quitar conductas extrañas. Las segundas etapas van a ser ya más de construcción de persona. Otra etapa es luego de la integración total en la familia y luego moverse a niveles ya superiores de capacitación y por lo tanto ser verdaderamente unos profesionales. Padre Juan, son muchas las historias de niños y de niñas que han conseguido transformar su futuro, pero ¿hay alguna que pueda compartir con nosotros, que le haya tocado de manera especial? Sí, son muchas y muy bellas, ¿sabes? Podría contarte una de una niña llamada Anibel Kiss, tenía 9 años, ella vendía palomitas de maíz, ¿verdad?, por unos barrios que eran La Ciénaga, y tuvo la suerte de encontrarse con una educadora en la búsqueda etapa que hacemos, y se integró a uno de nuestros proyectos. Descubrió que allí había otra realidad, mucho mejor, de alegría, y naturalmente pudo entrar en la escuela, hizo estudios, primero de bachillerato y segundo en la universidad. De tal manera que luego incluso recibió un contrato por parte nuestra, en nuestras oficinas, en el departamento de promoción, ¿verdad?, de relación con la sociedad. Lo hizo muy bien. Y esta niña terminó ser la vicerrectora académica del Instituto Tecnológico de las Américas, uno de los institutos mejores que tenemos aquí en plan de modernidad. Actualmente tiene 3
tiene 2 hijos y se siente muy realizada y sobre todo llena de esperanza y de positividad. Así que con estos testimonios a uno le entran las ganas de seguir trabajando. Sin duda, porque con esa historia, gracias a su trabajo siempre. Por último, padre, me gustaría volver a este documental. ¿Cree que iniciativas como esta, la de hacer un documental, mostrarlo, ayudan a que abramos los ojos la sociedad? ¿Qué le gustaría que los espectadores que lo han visto se lleven de este documental de Canillitas? Bueno, primero estoy de acuerdo que hay que hacer buenos documentales, ¿verdad? Para que sean elegantes profesionalmente. Y es una manera de poner en evidencia una realidad muy importante en el mundo. 160 millones de niños trabajando no puede pasar desapercibida y es responsabilidad de todos. Pienso que entonces los medios de comunicación tienen que ser educativos y estar mucho más al servicio de la construcción de una humanidad auténtica con valores y no estar tanto al servicio de intereses políticos y económicos. Entonces mi deseo es que ojalá Canillitas, este documental, nos haga tomar conciencia de este serio problema que existe en el mundo. Y por eso yo invito a quien lo vea a que luego sea una persona solidaria. Hay muchas maneras de colaborar. La experiencia que tenemos en Misiones Salesianas, por ejemplo, con el voluntariado es preciosa, de personas que vienen a trabajar, ¿verdad?, en estos proyectos. Aquellos que colaboran económicamente con estos proyectos, pues nos ayudan a desarrollar todos estos proyectos. Yo lo que pido es que los documentales ayuden a amar a la niñez, pero haciéndolo con un amor concreto, no platónico y así generalizado, sino concreto. Y esto es posible. Claro que sí. Juan Linares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido todas esas historias y su testimonio. Gracias. Raquel, gracias a ti por poder compartir con vosotros esta experiencia. Gracias, un abrazo muy fuerte. Bueno, volvemos a España, seguimos con Ana porque hemos conocido ya esa realidad tan dura, pero desde aquí, ¿cómo pueden colaborar nuestros telespectadores para que esos niños, esas niñas dejen la calle? Bueno, pues el padre Juan ya ha contado muchas de estas cosas, ¿no? Pero bueno, digamos que la primera es contarlo. El contarlo a los amigos, contarlo a la familia, ¿no? Porque es una realidad en muchos casos invisibilizada y bueno, pues como hemos recordado en muchos momentos del programa y también lo hacía el padre Juan, pues son 160 millones de niños y niñas en todo el mundo que están sufriendo esta realidad, ¿no? Y como él bien decía, bueno, pues esto no puede pasar desapercibido y debería removernos, ¿no? Y luego la segunda manera, pues colaborando, como ha dicho el padre Juan, ¿no? Pues colaborando con organizaciones como Misiones Salesianas en sus proyectos, en este caso en República Dominicana o en muchos otros sitios donde esta realidad es bueno, pues tan difícil y en la que nos enfrentamos día a día. Porque tenemos que recordar, ¿no?, que estas historias bonitas, estas historias felices que nos recordaba el padre Juan, ¿no?, que hay muchas y contamos con muchas de ellas, pero bueno, que en todos los niños trabajadores pues hay un futuro, hay un futuro, ¿no?, y tenemos que ser capaces de recuperarlo, de ponernos manos a la obra, ¿no?, y devolverles la infancia a estos niños y niñas. Pues sin duda, ya lo han visto que es posible, como decía el padre Juan. Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros y por habernos acompañado también en esta mañana de domingo, y a todos ustedes también. Gracias por haber estado ahí, y a Misiones Salesianas siempre por hacernos visible esa realidad. El trabajo infantil no es una estadística, ya han visto, son vidas reales que, como nos han demostrado desde Misiones Salesianas, pueden cambiar con educación, acompañamiento y con compromiso. Gracias por estar con nosotros hoy, por abrir oportunidades a menores de todo el mundo. Les esperamos el próximo 30 de noviembre en Misiones Salesianas Transformando Futuros, en el que vamos a hablar la próxima vez de la realidad de los millones de personas que se ven obligados a abandonar su hogar y se convierten en refugiados. Les dejamos ahora ya con la Santa Misa. Gracias y feliz domingo.